Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que se encuentren escuchándonos. El día de hoy nos encontramos reunidos para hablar sobre un tema particularmente importante. El tema es propuestas de reforma a la acción extraordinaria de protección. Y para esto nos acompañan dos grandes ponentes. Primero, como anfitriona nos acompaña Ana Paula Chávez, quien es abogada por la Universidad San Francisco de Quito y especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente trabaja en la Corte Constitucional como asesora de una jueza constitucional. De igual manera, forma parte del comité editorial de USFQ Law Working Papers como editora. Por su parte, como ponente invitada, nos acompaña Verónica Hernández Muñoz, quien es abogada egresada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster por la Universidad Pompeu Fabra, doctorado por la Universidad Católica Argentina y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente es asociada externa en Coronel y Pérez. Ha impartido clases en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en la Universidad Especialidades Espíritu Santo, dando clases de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Ética y Teoría del Derecho. Por último, ha realizado varias publicaciones a lo largo de su carrera, como el test de motivación de la Corte Constitucional del Ecuador, cómo conocer si una sentencia está correctamente fundamentada, diálogo entre cortes frente a los grupos vulnerables, entre otras. Muchas gracias, Emilio, por la invitación. Perfecto. Sin más, podemos comenzar. Te damos paso a Ana Paula, te doy la palabra para poder comenzar con el podcast. Muchas gracias, Emilio. Bienvenidos todos a este nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. Primero, agradecerle nuevamente a Verónica por acompañarnos en este podcast, en el que vamos a tratar un tema que, como ya dijo Emilio, no solo que es relevante para el derecho constitucional, sino que también es un tema sumamente interesante. Entonces, esta conversación la vamos a tener a partir del working paper publicado por Verónica y por el doctor Santiago Velázquez, que lo publicaron con USFQ Law Working Papers, titulado, como ya dijo Emilio, Propuestas de reforma a la acción extraordinaria de protección. Entonces, para iniciar, quisiera iniciar como desde lo más básico, que Verónica nos pueda contar un poco cuál es el contenido de la acción extraordinaria de protección. Es decir, quisiera que nos cuente un poquito en qué consiste la garantía, respecto de qué tipo de decisiones puedo presentar una acción extraordinaria de protección, tal vez para diferenciarlo un poco de la acción de protección, de la ordinaria, y a breves rasgos quizá algunos de los requisitos para imponerla. Muy bien, gracias Ana Paula, bueno, y a todo el equipo de la San Francisco de Quito que organiza este podcast tan increíble. Bueno, espero que las personas lo sintonicen y lo escuchen en repetidas ocasiones. Vamos a ver, la extraordinaria protección es una garantía jurisdiccional, ¿verdad?, que se presenta respecto cuando existe una acción o omisión de parte de un juez o jueza que vulnera un derecho constitucional dentro de un proceso judicial. Y bueno, lo que lo diferencia de cualquier otra garantía jurisdiccional, específicamente de la acción de protección, es que esta última se presenta de un acto no judicial, digamos, puede ser de un particular o de una autoridad. Y bueno, pues la extraordinaria protección, algo que destaco en ese paper que escribí, y no es lo que es la acción, ¿verdad?, sino realmente la aplicación que está teniendo. A mí me impresiona profundamente cada vez que leo esas decenas y decenas de sentencias extraordinarias de protección en lo que se ha convertido, ¿verdad? En lo que se ha convertido. Hay casos tremendamente interesantes, pero la mayoría de ellos realmente no lo son. Y yo creo que, digamos, el paper trata un poco como de invitar a replantear o de invitar a pensar, a tomarnos un momento para pensar un poco diferente respecto a esta garantía jurisdiccional. Sí, digamos, toma el 90% de los casos o toma la mayor cantidad de tiempo de la Corte Constitucional. Es una invitación a
a plantearnos no lo que es, sino lo que podría ser. Perfecto, muchas gracias. Y justo un poco como para seguir en esa línea, te pregunto, ¿qué derechos busca proteger la acción extraordinaria de protección? O sea, ¿estamos en qué ámbito, en qué materia es en la que debe centrarse la acción extraordinaria de protección? Como tú dices, hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que tratan el tema y que son, como tú dices, no tienen nada interesante porque tal vez no tienen, no están muy, no tienen, digamos, esta característica de relevancia constitucional. No sé si igual nos puedes contar un poquito de eso y contarnos en general cómo, cuál es el objeto de la garantía. O sea, ¿para qué debo o puedo plantear esta garantía? Claro, el objeto es la protección de los derechos constitucionales y los derechos que protege, un poco redundante, son los derechos constitucionales y los derechos humanos, ¿verdad? ¿Respecto de qué? O respecto de las actuaciones de jueces durante un proceso judicial. Ahora, ¿cuál era la siguiente pregunta? Ahí me olvidé. Eso, digamos, los derechos que protege son esos, o sea, esos son los derechos que protegen, no hay más. ¿Y cómo puedo diferenciar yo cuando estoy alegando una vulneración de derechos constitucionales que tiene relevancia, o sea, cuando tiene un caso una relevancia constitucional y cuando no vendría a tener esa relevancia constitucional? Claro, eso es importante y eso es curioso porque en la primera, yo llamo a la corte o intento, yo tengo como una fijación o mucho interés en conocer la conducta de las cortes, ¿verdad? De las altas cortes, específicamente la Corte Constitucional. Y hay una primera etapa, ¿verdad? Desde el nacimiento de la propia institución con la Constitución del 2008 hasta alrededor del 2018, ¿verdad? Que no existía esta como característica de relevancia constitucional. Y había de todo un poco, ¿verdad? Había ahí muchísimas decisiones que jamás entraban a ver si era o no el caso relevante en el ámbito constitucional. Eso empieza o inicia a partir de la composición de la Corte del año 2019 y un poco lo que originó fue esta, no sé, origen masivo de desestimación de casos y de rechazo de casos, no solamente por no tener relevancia constitucional, sino por no, digamos, no cumplir el objeto de la extraordinaria protección. Entonces, es importante, digamos, para las personas que nos estén escuchando, que esta característica de relevancia constitucional, que siempre debió haber existido, en su origen no fue así, ¿verdad? Acordémonos incluso de este test de motivación tan venido a menos, que lo dice la sentencia 1158 del doctor Lozada, que un poco como que contribuyó incluso a ciertos actos de corrupción, ¿verdad? Esta lógica, comprensibilidad. Entonces era como cualquier cosa podías tú decir o completar en estos elementos y un poco en esa línea también cuando uno lee las sentencias extraordinarias de protección de la primera composición de la Corte, segunda, tercera, uno se da cuenta que cualquier caso podía llegar a conocer, digamos, a llegar a manos de la Corte y a tener una decisión de la Corte Constitucional también. No había como unas líneas jurisprudenciales muy sólidas. Sí, de acuerdo contigo y creo que se está usando cada vez más justo este elemento de relevancia. Se va a tornar, creo yo, más... Claro, pero también hay un poco como podría, o sea, ¿qué es lo relevante constitucionalmente hablando? ¿Y para quién es relevante? Porque de allí yo a veces leo casos y uno dice, bueno, para las partes indudablemente, o sea, digamos, te juegas, no sé, tu patrimonio, tu libertad aquí, no sé, tus derechos al final del día y no hay caso pequeño para las partes procesales. Entonces, es relevante constitucionalmente para quién, ¿no? Entonces, y la respuesta será para quienes integran la Corte, o sea, la consideración de ellos, que obviamente es gente tremendamente estudiada y conocedora del derecho, pero no deja de tener de todas formas un sabor a, podría ser subjetivo. De acuerdo. Ya adentrándonos también un poquito más en el working paper que escribieron con el doctor Velázquez, ¿cuál sería la naturaleza de los juicios sobre los que puedo presentar una acción extraordinaria de protección? Es decir, ¿solo cabe la extraordinaria protección en materia constitucional o también en otro tipo de procesos? Actualmente en todo tipo de procesos. Y un poco el paper va en el sentido de poder, o sea, quien se dé el tiempo de leerlo, se va a dar, pretendo que se fije y que un poco hasta se ría, o sea,
tipo de casos que llegan allí, porque, digamos, temas de tránsito, temas de inquilinato, o sea, temas de, no sé, de cheque protestado, bueno, juicios ejecutivos, no sé, hay de todo, ¿verdad? Hay de todos los colores y sabores, de tipos de procesos, y es como que una y otra vez yo decía, bueno, las altas cortes existen para conocer esto. La Corte Constitucional no puede realmente decidir desde asuntos de juicios de tránsito hasta temas como un juicio político al presidente de la República. O sea, es como está en todo y para todo. Y yo creo que teniendo tanta cantidad de competencias y trabajo, podría llegar esto a tener un efecto, un impacto en la calidad también de las decisiones, ¿verdad? Y alguien me podría decir, una crítica a mi paper podría ser como, a ver, hace un momento acabas de decir que no hay caso pequeño o no, digamos, para todas las partes procesales será importante su caso, pero sí creo que cuando uno empieza a estudiar sistemáticamente las sentencias de la Corte, se da cuenta que una y otra vez lo que se busca es en qué existió, en qué actuación u omisión del juez existió una vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, y cuando uno empieza, y lo digo de verdad, a estudiar la sentencia, se da cuenta que a veces los casos que se aceptan son porque no se puso en el escrito a ruego del peticionario. O, por ejemplo, o se equivocaron, hubo un lapsus calami por parte de, no sé, la conjueza de una de las salas de la Corte Nacional. Esos son realmente temas, digamos, que no revisten de una seriedad en lo absoluto, ¿verdad? Y como digo, tener ese tipo de asuntos versus otras temáticas que llevan un tiempo y que llevan una complejidad mayor, como acciones de inconstitucionalidad, casos social y moralmente complejos para el país, como el matrimonio igualitario, aborto por violación. Es decir, y tener que tú como jueza o juez repartir tu tiempo y tus capacidades para poder decidir de todo, ¿verdad? Ver si es que efectivamente el escrito se firmó o no con las partes que tenía que firmarse a estos otros asuntos de, como digo, mayor complejidad. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, no sé si tú, Ana Paula, coincides conmigo, de que eso, la Corte no, y me acuerdo inclusive en un juicio de tránsito, de estos famosos fotorradares, etcétera, que claro, que no habían citado a la persona que habían multado. Entonces, eso aquí o en cualquier Estado de Derecho va a ser una vulneración del derecho a la defensa, pero debe esto ser resuelto, esta obviedad ser resuelta por la máxima Corte de Justicia Constitucional. Yo creo que no. Claro, y creo que es súper relevante lo que dices ahora al final, o sea, depende un poco, y tú también lo tocas en tu paper, depende un poco de cómo veamos a la Corte. Si la Corte es una instancia adicional y entonces, ok, todo entra y voy a entrar a resolver cada caso que haya, que como tú dices, tiene tal vez, y de hecho tiene mucha relevancia para las partes y es súper, súper importante que se resuelva para las partes, pero tal vez para una alta Corte, si la vemos como una Corte distinta, como una corte de precedentes, ¿no? Como una corte, como una instancia adicional, tal vez no es un caso que deba resolver una alta corte como tú planteas. Entonces, en ese sentido, creo que que ya podemos entrar un poco como a que nos cuentes un poco tu propuesta, lo que proponen tú y el doctor Velázquez en el artículo, porque claro, ustedes le ponen también como mucho énfasis al tema de la competencia justo de la acción extraordinaria de protección. Entonces, tal vez sería un momento oportuno para que tú nos cuentes un poquito qué es lo que ustedes plantean en su paper como para resolver esta problemática. Claro, lo que planteamos en el paper es lo siguiente, es la posibilidad de que las extraordinarias de protección que devienen de casos digamos, de asuntos de legalidad, esas extraordinarias de protección sean conocidas por una sala de lo constitucional de la Corte Nacional de Justicia, que obviamente eso es inexistente al día de hoy, ¿verdad? Entonces, si yo tuve un juicio, me voy a inventar, estoy viendo aquí, de daños y perjuicios, por ejemplo, que yo pueda, si considero que existe o que existió una vulneración a un derecho constitucional,
poder plantear una extraordinaria protección ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Y que las extraordinarias de protección que conozca la Corte Constitucional sean aquellas que se presentan respecto de garantías jurisdiccionales, dígase acción de protección, habeas data, habeas corpus, acción de acceso a la información pública. Entonces, ahora, alguien podría decir, ¿y cómo se puede controlar lo que hace la Sala de lo Constitucional de la Corte Nacional de Justicia? Mi respuesta es a través de esta competencia de selección que tiene actualmente la Corte Constitucional, pues ser esa vigilante o controlar que efectivamente las decisiones que toma pues esa Sala de lo Constitucional de la Corte Nacional de Justicia sean pues revisadas. Eso es, digamos, a breves rasgos lo que proponemos dentro de este paper, que es dividir las competencias, porque actualmente, como lo señalamos en el paper, el 90% de las causas que resuelve la Corte Constitucional son extraordinarias de protección. Probablemente el porcentaje, esto fue dicho por el doctor Ramiro Ávila, me parece en un voto concurrente o un voto salvado, no lo recuerdo en este momento, pero ese porcentaje seguramente se ha reducido de alguna forma, pero indudablemente es un porcentaje elevado, ¿verdad? Es un porcentaje tremendamente elevado y un poco para tratar de contribuir con ideas desde la academia para que exista, no sé, una agilidad dentro de la administración de justicia, pues digamos, la intención fue esa, ¿no? También visibilizar un problema detallando, pues, señalando allí pues el tipo de procesos que llegan vía extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. O sea, hay un juicio de inscripción de escritura pública, hay un juicio de alimentos, un juicio de insolvencia, un proceso de queja inclusive. Hubo una extraordinaria protección respecto de una multa que le señalaron a una abogada por no haber asistido a una audiencia. O sea, por Dios, no hay límites para la extraordinaria protección, ¿verdad? No hay límites al día de hoy. Perfecto. Es solo como para que nos cuentes un poquito más de la propuesta. Igual, en lo que tú y el doctor Velázquez proponen, la Corte Nacional de Justicia resolvería la acción extraordinaria de protección. O sea, lo haría como un tema de constitucionalidad, o sea, revisaría las vulneraciones de derechos constitucionales en los procesos ordinarios, ¿verdad? Exacto, exacto. A ver, es que visto así como solo lo que yo estoy diciendo, parece como alguien podría decir, no, ¿cómo va a ser que la Corte no revise las vulneraciones de derechos constitucionales? Pero yo les prometo, o sea, si es que ustedes leen sistemáticamente las sentencias de la Corte y se van a dar cuenta que las razones por las que acepta las extraordinarias de protección no revisten mayor complejidad. O sea, fue el juez citó bien o citó mal. Bueno, citó mal, aceptó la extraordinaria de protección. El juez declaró el abandono de la causa cuando le correspondía realmente realizar una diligencia a ella o él. Entonces, bueno, pues acepto la extraordinaria de protección. Aquí se sacrificó la justicia por una formalidad, acepto la extraordinaria de protección. O sea, no es que uno encuentra unos atropellos profundos, enormes, insalvables, que requieran un análisis sesudo sobre una afectación dentro de un caso, ¿no? O sea, me acuerdo pensando en un asunto bien extremo, ¿verdad? Sí, un asunto bien extremo, está un fallo de la doctora Daniela Salazar bien comentado sobre la citación a una señora que era analfabeta, la citación por la prensa. O sea, aquí o en cualquier lado, obviamente eso es una vulneración a un derecho, ¿verdad? Pero si nos fijamos luego en las sentencias que señalan cómo se debe citar por la prensa a las personas, se citan criterios de la propia Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque es el juez natural de ese tipo, o sea, de las causas digamos, de naturaleza de legalidad, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, pudiese hablar de otro caso también, que es los asuntos tributarios, por ejemplo. Los asuntos tributarios también, es decir, hay ciertos temas en los que igual se entra si hubo o no una afectación a la motivación. Esta Corte actualmente, la composición 2019, 2022 y 2022,
la que existe al día de hoy, intenta, es como que siento que se restringe profundamente para no entrar en asuntos que no le corresponden. Pero naturalmente, a veces, pues, cuando se analiza una afectación a la motivación, podría llegarse a decir que se analizó, pues, una corrección o incorrección. Han habido votos salvados al respecto. Y yo considero que hay ciertos temas que por su naturaleza saben mejor y saben más los jueces que son especializados en la materia tributaria, en la materia penal, en los asuntos contenciosos administrativos. Entonces, sí, un poco en ese sentido. Listo, muchas gracias. Un poco ya nos has contado en tus intervenciones un poco cuáles serían las ventajas de que se aplique efectivamente lo que tú y el doctor Velázquez proponen. Pero quisiera saber, o sea, si podemos como concretarles un poquito a cuáles serían las ventajas de adoptar la propuesta. Las ventajas que yo veo sería, primero, una descongestión procesal, ¿verdad? Hoy en día toma entre 5 o 6 años que te resuelvan una extraordinaria de protección, porque nuevamente, o sea, si yo puedo proponer una extraordinaria de protección de un juicio de tránsito, porque yo considero que se me afectaron mis derechos constitucionales, esto no va a acabar. Esto nunca va a terminar y la Corte siempre va a tener decenas de centenas de casos de extraordinarias de protección. Eso de que la Corte señala, puede señalar, no sé, un llamado de atención, eso no va, creo yo, y espero equivocarme, eso no va a detener a las personas de luchar hasta el final para ver si es que le pega pues la persona para que le acepten la extraordinaria protección. Porque no hay consecuencias y por lo tanto eso se va a presentar. Entonces la ventaja sería primero limitar digamos, la posibilidad de presentar la extraordinaria protección y esto va a originar o va a tener como consecuencia que la Corte no tenga tantos casos. Y si no tiene tantos casos, va a tener o se va a demorar menos tiempo en resolver. Todavía la Corte ahorita está resolviendo extraordinarias de protección del 2018, estamos en 2023. Estamos en 2023, o sea, eso va a seguir así. Esa, digamos, sería una de las ventajas. Segundo, yo creo que con mayor cantidad de tiempo podría existir mejor calidad de fallos. Con eso no estoy diciendo que los fallos no sean buenos, ¿verdad? Pero yo estoy segura que con mayor disponibilidad de tiempo de tu equipo de asesores, de pues, el juez o de la jueza, indudablemente hay más tiempo para profundizar y debatir asuntos que son tremendamente relevantes en materia procesal o en cualquier otro asunto, ¿verdad? Creo que va a contribuir a la calidad de los fallos. Perfecto, Verónica, muchas gracias. Y aquí un poco como para que exploremos del otro lado, te quería preguntar si tú ves alguna desventaja en hacer esta distribución de competencias entre la Corte Constitucional y la Corte Nacional. Así un poco como para lanzarte una idea, te pregunto si consideras que esta distribución de competencias es compatible con el hecho de que la Corte Constitucional sea el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. Y te lo planteo de esa forma porque me pongo a pensar, ¿qué pasaría si es que las dos cortes buscan, no sé, sentar criterios sobre una garantía del debido proceso en abstracto? ¿Podría haber criterios dispares entre las dos altas cortes o cómo podría evitarse, digamos, algo así, que no haya una contradicción entre lo que opina la una corte versus la otra en temas un poco más abstractos como el contenido de las garantías? Porque tal vez la aplicación podría ser distinta por lo que hemos conversado, porque el uno es materia constitucional, el otro es ordinaria, entonces tal vez ahí en la aplicación de las garantías puede haber sus matices por el tipo de procesos, pero ya en un tema del contenido en abstracto de las garantías, ¿tú crees que podría haber como contradicciones o cómo podría manejarse ese tema? Claro, es que, a ver, varias cosas. Primero, no creo que existiría un problema porque en extraordinarias de protección tú resuelves respecto de un caso en concreto, ¿verdad? O sea, aquí el juez hizo mal o hizo bien, punto final. Y si hizo mal, ¿qué hizo mal? ¿Qué acción o qué omisión?
no hay otra, ¿verdad? En ese sentido, no habría contradicción. Pero, segundo punto, ¿qué pasa si yo te puedo citar un tema sobre el cual también escribí otro paper para la San Francisco, que es cuando un tema podría tener una contradicción entre las dos cortes. Y vamos al caso de las mujeres embarazadas que las despiden de su trabajo. Existe al día de hoy un precedente obligatorio de la Corte Nacional de Justicia, me parece que es del 2016, en el que se señala cómo la trabajadora tiene que probar que la despidieron y por lo tanto solicitar o pedir una indemnización por un determinado artículo del Código de Trabajo. ¿Ok? Ahí te dice que la trabajadora tiene que haber informado a su superior, a recursos humanos. No solamente tiene que haber informado mediante esa forma, sino también puede ser notorio. ¿Ok? Tú tienes allí un precedente que te dice la trabajadora tuvo que haber informado y cómo tiene que informar. Si tú lees la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la desvinculación de mujeres embarazadas, tú vas a ver una pequeña parte que dice que por el derecho a la intimidad, uno no tiene que decir cuando está embarazado o no. Porque claro, las primeras semanas siempre son las más complicadas y uno a veces quiere guardarse eso hasta estar un poco más seguro. Entonces allí tú tienes una entre comillas, contradicción entre uno u otro, 100%. Y no estamos hablando de extraordinarias de protección, estamos hablando aquí de, digamos, qué hacer frente a aquello de la notificación al empleador. Tú ya tienes criterios contradictorios. Uno que te dice no avise y otro que te dice cómo avise. Entonces, yo no creo que esta propuesta necesariamente conllevaría a una contradicción de criterios, ¿verdad? Porque ya existe contradicción de criterios al día de hoy, punto 1. Y punto 2, si fuese así, para eso existiría esta facultad de selección que tiene hoy por hoy la Corte Constitucional para decirle a esa sala de lo constitucional de la CNJ, usted se ha equivocado por esta cuestión. Pero sí, pero por eso digo, a las pruebas me remito, porque aquí mis pruebas son las sentencias, que son, si uno realmente se fija en las razones por las cuales la Corte admite las extraordinarias de protección, son cuestiones muy obvias y muy sencillas de poder darse cuenta de por qué se acepta la extraordinaria de protección. Fechas mal señaladas, escritos no firmados, incorrecta citación, como les digo, el tema del abandono, el asunto del doble conforme. Entonces, sí, la Corte desde el 2019 es bien consistente. O sea, tiene que ser un asunto, volvemos al origen de nuestra conversación, de relevancia y de importancia para yo poderte aceptar la extraordinaria de protección. Y no son temas jurídicamente complejos, realmente no lo son. De acuerdo. Y un poco igual para lanzarte otra idea, en este tema, no sé si a ti igual se te ocurre tal vez alguna desventaja, pero como para lanzarte otra idea, por ejemplo, con lo que tú me decías ahorita, la Corte sacó una IN que es de ponencia de la jueza Núquez, no recuerdo en este momento el número, pero en esa resuelve que digamos, todo este proceso que había armado el Pleno de la Corte Nacional a través de un fallo de triple reiteración en materia penal, diciendo que hay que, que no, creando una fase de admisión en el recurso de casación en materia penal, que luego se declaró inconstitucional por esta sentencia de ponencia de la jueza Núquez. Dado que ahí lo que hubo es, o sea, se está, digamos, evaluando o se está examinando una actuación de la propia Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se compatibilizaría eso? Porque, claro, es un juicio, es de procesos ordinarios, digamos, esta práctica de la Corte Nacional de crear este recurso de admisión y demás, deriva de procesos ordinarios porque son procesos penales. Y es el Pleno de la Corte Nacional el que adopta muchas veces estas decisiones que terminan siendo vulneratorias de derechos. ¿Cómo podríamos compatibilizar este tema? Porque no sé hasta qué punto la propia Corte Nacional
va a revisar como sus propias actuaciones o hasta qué punto va a ser efectivo esa revisión. No sé cómo le ves. Excelente. Creo que eso también señala el paper, que claro, o sea, si yo lo que quiero es impugnar una decisión por una actuación de una de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, yo podría presentar una AEP ante la Corte Constitucional, ¿verdad? Si se trata de una sentencia que resolvió la Corte Nacional de Justicia. Esa podría ser una opción. La otra opción, digamos, no sé si hace sentido, es que lo revise esa misma sala especializada. Esa misma sala especializada. Ahora, alguien podría decir, no, porque no habría independencia, no habría, no sé, independencia, supongamos. Pero es que, nuevamente, volvemos al origen de la extraordinaria de protección. La extraordinaria de protección es o es esta garantía jurisdiccional que se concentra en lo que un juez hizo o no hizo, y lo que hizo o no hizo vulneró o no un derecho constitucional. Entonces, eso es, digamos, al estudiar los casos, siempre será yo diría casi una obviedad, ¿verdad? No te cité incorrectamente, no sé, pues te negué la presentación de las pruebas, no sé, no despaché el escrito en X cantidad de tiempo, incumplí el plazo razonable. Entonces, son actuaciones o omisiones que son fácilmente, digamos, constatables al momento de leer de leer un proceso judicial. No, yo lo complejo no lo veo, no veo la complejidad en la resolución de los casos por una corte u otra. Quizás ahí yo estoy corta de mente y no puedo verlo, ¿no? Pero yo ahí no veo la complejidad. Yo la complejidad la veo en el cambio de cultura de los abogados, en el cambio cultural que implicaría decirle a la gente, se acabó esta feria de extraordinarias de protección, ¿verdad? O si usted se acabó, la Corte Constitucional no es una cuarta instancia, usted venga para acá si es que es un asunto en materia constitucional. Allí yo veo más la complejidad, no solo en el cambio cultural, sino también inclusive en la necesaria reforma constitucional que tendría que existir. Eso es lo complejo. Lo complejo, pero como digo, o sea, probablemente un procesalista tendría una visión diferente, o no lo sé, ¿verdad? Pero yo creo que la dificultad viene más en otro sentido. Listo, Verónica, muchísimas gracias. De acuerdo, y me parece súper relevante la propuesta tuya y del doctor Velázquez, porque como tú dices, en la Corte hay una carga de trabajo brutal que a veces, como tú dices, nos impide contestar pronto, que es algo que quisiéramos hacer, pero no tenemos como los medios necesarios para contestar tan rápido como quisiéramos. Y creo que, como tú dices, descongestionar un poco a la Corte sería súper relevante porque podríamos concentrarnos en casos que tienen una relevancia constitucional y nacional mucho mayor que los que a veces se resuelven en el día a día. Entonces, a mí me parece súper relevante y súper importante y súper interesante la propuesta que tú y el doctor Velázquez han planteado, y creo que son súper bienvenidas, y ojalá se tomen con la seriedad del caso y se discutan seriamente de verdad estas propuestas, porque creo que serían muy relevantes para el sistema de administración de justicia en materia constitucional. Ana Paula, y otra cosa, hasta sería positivo, sería bueno para saber qué piensan los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de la máxima Corte de Justicia en materia de legalidad. ¿Qué piensan ellos sobre nuestros derechos? ¿Qué piensan los jueces de la Corte Nacional de Justicia sobre los derechos constitucionales y humanos de los ecuatorianos? Y esa respuesta no la vamos a tener porque ellos no publican sistemáticamente sus fallos como lo hace la Corte Constitucional. Entonces, realmente no tenemos idea. O sea, es una alta corte, de todas formas, que decide temas también complejos, pero creo que en todo este asunto también se la lleva fácil porque, digamos, es como, ¿cuál es su actuación en la protección de estos derechos? ¿Cuál es su actuación en la interpretación inclusive de la norma? Y alguien me puede decir, no le corresponde, no es el intérprete de la Constitución. No,
Estamos diciendo aquí en casos cuyo origen son de naturaleza legal. ¿Qué piensan ellos? No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. Y claro, como el recurso de casación es de legalidad, digamos, en sus fallos no se ve demasiado sobre el desarrollo de derechos. Algo verás, tal vez, por ejemplo, me he topado con un par de casos sobre abandono, no sé, o sea, algo verás, pero claro, no es del enfoque que maneja la Corte Nacional mucho y como tú dices, no sabemos cuál es su criterio respecto de los derechos de los ciudadanos o de los administrados o de los usuarios del sistema de justicia. Entonces, sí, me parece un paper súper relevante y como te digo, ojalá genere más discusión y podamos tomarnos en serio estas ideas para tratar de descongestionar un poco y de que además cada corte se encargue de lo que le es natural, que es para la Corte Constitucional la materia constitucional, el tema materia constitucional como tal, y la Corte Nacional se encargue de los procesos ordinarios, que es lo que conocen todo el tiempo. Entonces sí, me parece súper relevante y te agradecemos muchísimo por haber compartido tu tiempo ahí con nosotros, por tus valiosas ideas, por haber publicado también con nosotros el artículo. Y espero de verdad que la gente que nos está escuchando ahorita, que nuestros lectores se animen y escriban con nosotros y también como continúe la discusión de lo que tú y el doctor Velázquez nos han planteado. Así que nuevamente te agradezco muchísimo, Verónica. Gracias a todos ustedes, Ana Paula, Camila, Emilio. De verdad, sigan adelante con este maravilloso proyecto. Y bueno, pues todo mi apoyo siempre. Mil gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.